Bueno, mi nombre es Paulina Molina y junto a mi compañera Mariana Zurita vamos a presentar sobre la ingeniería didáctica y vamos a hablar sobre un ejemplo en concreto. Primero hay que investigar de dónde proviene la ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica surge a principios de los 80 de la mano de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y la transposición didáctica de Chevallard, que producto del desarrollo de la didáctica de la época, se plantea la necesidad de una metodología específica tanto para la enseñanza como para la investigación. Luego hay que preguntarse, ¿qué es la ingeniería didáctica? La ingeniería didáctica se define como una forma de trabajo didáctico equiparable con el trabajo del ingeniero, quien, para realizar un proyecto determinado, se basa en los conocimientos científicos de su dominio y acepta someterse a un control de tipo científico. Se encuentra obligado a trabajar con objetos más complejos que los depurados por la ciencia y debe abordar con todos los medios disponibles problemas de los que la ciencia no quiere o no debe hacerse cargo. Bueno, el término de ingeniería didáctica también puede referirse a dos funciones. Una de ellas es como producciones de enseñanza-aprendizaje, que respecto a esta, Artigue, en 1995, explica que son producciones de secuencias para enseñanza que se basan en investigaciones externas, es decir, que no fueron realizadas por el mismo docente. En cuanto a como metodología de investigación, la ingeniería didáctica permite al docente asumir su rol de profesor investigador al diseñar una secuencia de actividades partiendo de una serie de supuestos y mediante la implementación y evolución de la misma, es posible realizar un análisis posterior que posibilita al mismo profesor la validación de dichos supuestos. Luego vamos a hablar sobre las fases de la ingeniería didáctica. La primera de las fases es el análisis preliminar. La primera dimensión es la epistemológica, asociada a las características del saber en juego. Luego está la dimensión cognitiva, asociada a las características cognitivas del público al cual se dirige la enseñanza. Y por último está la dimensión didáctica, la cual está asociada a las características del funcionamiento del sistema de enseñanza. La segunda etapa es el análisis a priori. En esta etapa se determinan las variables globales o específicas que se pondrán en juego cuando el alumno se enfrente a la situación. Se seleccionan los contenidos que serán parte de la secuencia didáctica y se diseña la secuencia. En esta etapa se formulan hipótesis que luego se contrastarán con los resultados observados en el análisis a posteriori. Se prevé los comportamientos posibles. Luego viene la fase de experimentación. En esta fase se pone en escena la secuencia diseñada por el profesor y la observación de comportamientos y respuestas de los alumnos frente a las mismas. Y por último tenemos el análisis a posteriori y la validación. Finalmente, en la cuarta fase, partiendo de las observaciones realizadas en la fase anterior, se inicia el proceso de validación interna en contraste con el análisis a priori. Para mostrar mejor estas etapas nos basaremos en un ejemplo de microingeniería didáctica, construida para el estudio de la proporcionalidad y semejanza, la cual se llevó a cabo en cursos de tercer año de la escuela secundaria en Argentina. Estos grupos conformados por chicos trabajadores, pero con un bajo rendimiento en las evaluaciones. Los alumnos ya habían estudiado temas de proporcionalidad en años anteriores. Esta actividad se desarrolló con el objetivo de que los alumnos advirtieran el alcance proporcionalidad directa en confección de escalas. En el caso de la primera etapa, el análisis preliminar, como se mencionaba anteriormente, abarca tres dimensiones. La dimensión epistemológica, en este estudio se anda principalmente en la noción de razón y la noción de función. La dimensión didáctica, que con respecto a la distribución curricular que existe en este país. El investigador menciona que se distribuye en tres cursos: primero, segundo y tercero de secundaria, abordando contenidos como razones, funciones de proporcionalidad y semejanza de figuras geométricas respectivamente. En relación a los libros de texto, el investigador lo divide en tres momentos. En los primeros dos se da un acercamiento al concepto de razones y de funciones de proporcionalidad, y en el tercer momento se pasa a analizar la proporcionalidad de razones en el ámbito geométrico. En este momento se encuentran definiciones que determinan que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, y también se especifica en los criterios de semejanza.
En cuanto a la dimensión cognitiva de los estudiantes, se tiene el conocimiento que no diferencian razones de fracciones. Seguramente esto se deba a la elección de los ejemplos triviales por parte del docente al introducir el concepto de razón y proporción. En general, los estudiantes asocian el concepto de proporción al de un tipo particular de ecuación. Esto se debe a que el trabajo con proporciones es principalmente algebraico y carente de sentido para los estudiantes. Existe también una ruptura entre el trabajo al introducir los conceptos de proporcionalidad y sus representaciones gráficas. Normalmente se trabajan como contenidos aislados. Posteriormente, en la segunda fase de la ingeniería didáctica, tenemos el análisis a priori, relacionado a la actividad propuesta. En este caso, el docente plantea una actividad en la cual los estudiantes deben amplificar un rompecabezas. Y también les pide que el mismo rompecabezas lo hagan en un modelo a escala más pequeña. Los objetivos de esta actividad es determinar si los alumnos son capaces de generar estrategias personales para resolver problemas en contextos geométricos, aplicando conocimientos previos de razones y proporciones. También valorar y aplicar los conceptos de proporcionalidad y semejanza en la ampliación y reducción de formas a cualquier escala. E introducir el estudio de análisis y aplicación de escalas. Se espera que los estudiantes conserven las medidas proporcionales a la figura original. Se espera también que intenten agrandar el rompecabezas sumando centímetros faltantes a las figuras originales. Esto se debe a lo mencionado anteriormente en el primer análisis de la actividad. Se espera que utilicen el teorema de Pitágoras para calcular las medidas de las diagonales y también pueden surgir dificultades en la construcción de los triángulos con regla y compás. Posteriormente, en la experimentación, los alumnos se deben organizar en equipos de 4, 5 y 6 estudiantes. Se les entrega un sobre con la consigna de la actividad y las piezas del rompecabezas recortado, y se espera que comiencen a experimentar y discutir entre ellos. Se pudo observar que el primer grupo trabajó con el rompecabezas entero, es decir, con el rectángulo de 8 por 10 centímetros, y luego trazaban las figuras interiores uniendo puntos medios, vértices, etc. Para comenzar a trabajar, asumieron en relación a los lados que si el lado de 4 centímetros tiene que medir 7, entonces el lado de 8 medirá 14 centímetros, y así con todos los lados. El equipo 2 trabajó con las piezas del rompecabezas por separado. Comenzaron con la figura 1 y la agrandaron añadiendo los 3 centímetros a 2 de los lados, y determinaron el tercero con el teorema de Pitágoras. Sin embargo, al intentar armar nuevamente el rompecabezas, observaron que las figuras ampliadas no encajaban con el esquema original. Revisaron las medidas y encontraron los errores. Mientras que el tercer grupo, al igual que el equipo 2, trabajaron con cada figura por separado. Para la construcción de cada figura usaron la regla de 3 simple. De esta forma fueron calculando las medidas de cada lado y con regla y compás construyeron todas las figuras. Bueno, ahora en el análisis a posteriori y la validación, los investigadores destacaron que al momento de la implementación de la actividad, la totalidad de los alumnos se sumaron al trabajo de cada equipo. Todos aportaban ideas y sugerencias. También los alumnos participaron activamente debido a que el problema planteado en un contexto geométrico no presentaba dificultades de comprensión y resultaba fácil hacer conjeturas, pruebas, mediciones en cuanto a este. El problema invita a la experimentación y es raro que a un alumno no se le ocurra ninguna estrategia de resolución, sea correcta o incorrecta. Otro punto a destacar es que la participación activa de todos los integrantes de los equipos en búsqueda de estrategias de resolución exige la búsqueda de argumentos sólidos para defender los razonamientos propios o bien refutar los ajenos. No es primera vez que resolvían actividades grupales, recalcaban los investigadores. En ocasiones anteriores se había hecho hincapié en la importancia de la participación de todos los integrantes y al mismo tiempo establecer un orden para exponer ideas que sean escuchadas y entendidas por todos los compañeros. Luego, dar lugar a otras opiniones planteadas con respeto. La ventaja de este problema es que la validez o no de la estrategia empleada para su resolución no viene dada por la autoridad del docente, sino por la situación misma, que evidencia que no funciona. Esta posibilidad de control por parte de los alumnos no siempre es posible.
Es notable también que si bien el concepto de proporcionalidad directa se trabaja desde años anteriores y es considerado uno de los conocimientos más importantes dentro y fuera del ámbito de la matemática, por sus múltiples aplicaciones, solo 2 grupos aplicaron correctamente este concepto en la resolución del problema, destacan los investigadores. Esta experiencia pone de manifiesto la necesidad de replantearse la enseñanza de este concepto partiendo desde las 3 dimensiones que se realizan en el análisis preliminar, las cuales son la epistemológica, la didáctica y la cognitiva, desarrollada al principio de este trabajo a fin de generar nuevas estrategias de enseñanza. Finalmente, el desarrollo de estas actividades permitió resignificar contenidos previos e integrarlos en función de dar solución al problema que se planteó. Resulta interesante también, destacan, observar que la mayor parte de las dificultades que surgieron a lo largo de la resolución del problema fueron solventadas por los mismos integrantes de los equipos, es decir, que entre ellos mismos se iban resolviendo sus dudas. Por ejemplo, en la construcción de triángulos con regla y compás, durante las propiedades de los triángulos, la aplicación del teorema de Pitágoras, etc. En ocasiones también destacan que debieron recurrir a los contenidos desarrollados en una carpeta que poseían, pero en otras ocasiones no fue necesario. Eso fue lo que concluyeron los investigadores en sí, del documento que nosotras usamos para el ejemplo. Y bueno, eso fue lo que aprendimos en realidad respecto a la ingeniería didáctica. Pudimos identificar su etapa, el orden que se lleva, y eso, en realidad. No sé si Mariana quiere decir algo más. Muchas gracias por su atención.